Studios está en la plataforma, está en YouTube. Ayer creo que sí les pasé les pasé la liga hacia el canal. Viene así métodos 22.2. Los números son la fecha. Entonces, es importante porque de alguna manera, o sea, las clases, como les decía, las grabo, las vuelvo a dejar en la plataforma y pues eso ayuda mucho porque si alguno, les digo, se distrajo, fue al baño, estaba platicando con la novia, lo que sea, pues ahí están las cosas y ya no tenemos que, bueno, cuando estén haciendo las tareas lo pueden regresar, ¿no? Pero bueno, entonces, como les comentaba, el, nosotros, todo el material está aquí. Una gran recomendación, bájenlo, por favor, bájenlo, porque me ha tocado muchos compañeros que me dicen, es que no está funcionando Teams, y es que se cayó Teams, y así me empezamos, ¿no? Entonces, mejor bájenlo, y ya si quieren después lo borran, o ya cuando termine el curso, pero no se confíen a que todo está en la plataforma, ¿no? O sea, vamos, vivimos en una época de que todo es automatizado, todo es la tecnología, pero también sabemos que las cosas de repente fallan. Incluso a mí ahorita no me he fijado, pero normalmente necesito estar conectado en cierta forma al internet para que no haya ningún problema. Pero ya me volví a conectar en línea. Entonces, sí es muy importante de que el material si pueden bájenlo para que no, porque igual después me mandan correos faltando un mes para acabar. Es que no tengo el material, pues ahí está. Y es que no tengo internet. Y de nuevo, el error, ok, regresando a esa parte. El error puede ser, a ver, regresando a la palabra que comentaba aquí el compañero, anómalo. Anómalo, la normalidad significa que es lo que ocurre más comúnmente, ¿sí? Que tiene que ver con los conceptos de estadística. La clase, por ejemplo, lo normal es que empiece a las 8, entre las 8 y las 8:05, es lo normal. O sea, una norma, una regla. Pero, y el error tiene que ver también, es al final de cuentas algo anómalo, obviamente, y se refiere a algo que nosotros consideramos como que es lo correcto, la diferencia contra eso. Aquí en este caso, en esta hoja, nosotros podemos ver que los valores verdaderos, los valores serían 4.789.125 y 789.458. Esos son los valores, llamémosle, verdaderos, lo que nosotros consideramos como, como reales, como lo que consideramos como cierto, ¿no? Es como nuestros horarios, que dicen, la clase que ya empieza a las 8. Sí, pero a las 8 hay que reloj. A las 8, ¿con cuántos segundos? Exacto, o sea, ese es el detalle. Primero, definir qué es lo que consideramos como cierto. Segundo, el error puede ser inducido por muchas cosas. El error puede ser inducido por errores de mediciones. No sé, no me acuerdo si, no, en eléctrica creo que no llevan mediciones o sí, no me acuerdo. Pero bueno, Sí, cuando Sí. ustedes cualquier cosa, ok, ¿se acuerdan que en mediciones ustedes les dicen que tienen que medir varias veces, ¿no? Para tratar precisamente de evitar esos errores humanos o errores del aparato, ¿sí? O sea, les pondré un ejemplo. Vas en la carretera, vas con tu celular, el Google Maps, y le dices, quiero ir a tal lado. Y no sé si les ha ocurrido que de repente el Google Maps te manda por otro lado o te manda por quién sabe dónde. por el lugar Entonces, más largo. sí, vamos, y de repente dices, Chihuahua, pues aquí ni calle hay, o es pura una vereda nada más llena de tierra, o peor, es contra, ¿sí? Entonces, eso es un error, o sea, puede haber errores de información, errores por el aparato que estés usando, o sea, puedes usar, por ejemplo, un voltímetro que ya esté dañado,
o una cinta que no tenga bien los números, que no se noten, errores por el operador, o sea, las personas cometemos errores al medir. Es el clásico de que, ay, es que no me fijé y en lugar de un 6 era un 8. Y ocurre muy frecuentemente, ¿no? O sea, las personas pues somos eso, personas. Entonces, por ejemplo, uno de los errores que también ocurren mucho está el concepto de truncamiento y el de redondeo. ¿Cuál ven aquí en el ejemplo? ¿Cuál sea la diferencia entre el truncamiento y el redondeo? El redondeo es cuando te acercas a una cantidad, o sea, cuando como que das por hecho, por ejemplo, que tienes 4.9 y lo dejas como 4.5. O en 5 lo dejas entero. Lo dejan en 5. Sí, a ver, por ejemplo, cuando vas al súper, ¿no? Y te dicen, ¿redondeas o centavos? Pues sí. Y dices, si tienes 4 te cuesta 25.73, pues en lugar de costarte 25.73, te va a costar 26. ¿Sí? Ese es un redondeo. ¿Y un truncamiento? Pues truncamiento suena como eh, algo que se queda, o sea, que no hay forma de redondear ni de cambiar el valor, ¿no? Truncar viene de cortar. Ah, A ver, nunca han oído la expresión con bachillerato o carrera trunca. sí. Sí, que te quedas a la mitad. Sí, exacto. Truncar significa cortar. Normalmente cuando dices que una cantidad se trunca, lo que haces es le quitas los decimales. Aquí en la pantalla podrán ver en la hoja de Excel que viene en el material que cuando dices 4789 y lo truncas, le quitas el punto 125. En el 78, 789.458 le quitas el punto 458. El error por truncamiento es que le cortan los decimales. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, ahorita ya ven que subieron el camión y ahorita estaba en 10.10 centavos, ¿no? Pero normalmente esos 10 centavos se supone que no te los cobran porque es muy difícil que lleves una moneda de 10 centavos. Entonces se trunca, ¿sí? Ok, ¿qué significa eso? Pues significa que tú estás generando un error porque el valor verdadero es 4.789.125. Al truncarlo, pues obviamente ya no es el correcto. Redondeo también es una cuestión incorrecta. Por ejemplo, yo la otra vez veía a una señora en un centro comercial y se enoja, una viejita, ¿no? Y bien enojada. Decía, es que aquí siempre me roban. No, señora, pues, ¿por qué le roban? No, es que me salió en 225.85 y no me regresaron los 15 centavos. Dice, ay, señora, pues, ¿cómo quiere que se lo regresen? Pero bueno. Digo, pues pague con tarjeta electrónica y ahí no le roban los centavos. ¿Qué significa? Pues significa que hay un error, ¿no? Obviamente esos errores, podemos ver tres tipos. El error absoluto, la diferencia tal cual. Es decir, la diferencia, por ejemplo, entre el valor truncado y el valor, bueno, aquí en este caso sí es en el valor truncado, pues es de 0.25 porque fue lo que se cortó. El error absoluto es lo que realmente es la diferencia. El error relativo, la diferencia es que es el error absoluto dividido entre el valor verdadero. Por ejemplo, aquí podemos ver que el error absoluto pues es muy pequeño, 2.6 por 10 a la menos 5, o sea, un valor casi nada. Ejemplos de valores relativos, errores relativos. Tú vas a vender un celular y suponte que lo quieres vender en 2,000 pesos, pero pues lo típico, ¿no? De que, ¿cuánto es lo menos?
Ya ven que es una expresión muy común. Es mi cuate, mi bro, ¿cómo no me vas a dejar en menos, no? Entonces la pregunta, ¿cuánto dinero sería razonable? Pues, perdón, no espanten. ¿Cuánto dinero sería razonable que tú le descontaras a un amigo en un celular? Suponiendo que se lo quieres vender en 10,000. Perdón, a ver, no sé, tiene un sonido. ¿Cuánto sería razonable? ¿Cuánto podría ser un error que aceptarían ustedes de descontar en un celular? ¿O no le descontaría nada? Ah. ¿Cuánto? No, así de gachos. A lo mucho 2 pesos y ya. ¿Unos 50 pesos de perdido? Unos 100. Que le al No menos. cueste. sé, no digo, no hay que lacra, vamos. Ok, entonces tendrías un error relativo de 100 pesos. Ahora, al revés, vas a vender un carro, vas a vender un automóvil. ¿Cuánto sería el error posible que podrías descontar en un automóvil? Suponte que es un automóvil normal, o sea, uno de, no sé, 70,000 pesos, 80,000 pesos. ¿Cuánto le descontarías? Los intereses. Unos 5. ¿Le descontarías 100 pesos nada más? No, ya sería. Unos 5,000. El enganche. Le enganche. A ver, entonces, ¿están de acuerdo que es relativo? Sí, que no es fijo. Sí, depende el caso, ¿no? O sea, el error, de nuevo, si tú vendieras una casa, pues normalmente en una casa, por ejemplo, las empresas que venden casas están descontando hasta 70,000 pesos. Claro que una casa te puede costar 1,000,000 de pesos, 1,500,000, o sea, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos por relativo? Nos referimos al el valor con respecto a a la medida verdadera. Si yo me equivoco 1 centímetro en un integrado, o sea, en una tarjeta, imagínense que estoy haciendo un impreso. Una pregunta, si me equivoco en 1 centímetro, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, que estoy haciendo las líneas del impreso y me equivoco en 1 centímetro. ¿Qué es lo que Pues sale ocurriría? chueca, ¿no? Pues sí, se te va a empalmar, ¿no? Sí. Te va a ocurrir un corto. Ahora una pregunta, si te equivocas en 1 centímetro en una carretera, No, pues se voltean todos. Sí. Toda ¿tú crees chueca. que por 1 centímetro? O por un signo. Ah, no, claro, Radianes. ya sería otro tipo de errores, ¿no? Sí, claro, también depende del tipo de errores a lo que nos refiramos. Normalmente en este concepto de numéricos, la materia lo dice, nos referimos a errores numéricos, ¿no? Obviamente un error en un signo, de que dices que en lugar de que le aceleres, le frenas, pues no es lo mismo, ¿verdad? Claro, ese es otro tipo de error. Pero aquí en errores numéricos, podemos ver que los errores relativos, pues son esos, son errores pequeños, aquí en este caso. Pero pero sí puede haber errores muy grandes, ¿no? Y depende cuánto, no sé si oyeron hace unas semanas, había un político de Nuevo León que decía que pues ganar 50,000 pesos era una, Ah, sí, una baba. Ajá. una baba, ¿no? Que Sí. 50,000 pesos pues era una baba, ¿no? Y dices, uy, chale, si el sueldo normal anda en los 8, 10, pero bueno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es relativo, ¿están de acuerdo? Sí. Así Sí, es es. relativo, o Sí. sea, a ver, una pregunta, imagínate que reprueban en cálculo, bueno, antiguamente, por lo menos antes de la pandemia, reprobaba el 60%, pues era normal, era normal, digo, en mecánica, por ejemplo, las reprobaciones eran del 56%, cosas por el estilo. Una pregunta, ¿tú crees que, por ejemplo, en una materia de turismo, sea normal que repruebe el 56%? Nah. No, No. de hecho no, no, ya lo hemos visto. Hay materias donde prácticamente no ha reprobado a nadie en años. Entonces, de nuevo, vemos lo que es el concepto de error. El concepto de error es, primero, la diferencia entre
que tú consideras como correcto contra lo que es. Segundo, el error relativo. Tú dices, a ver, por ejemplo, el clásico, la mujer perfecta, 90, 60, 90. Pero dices, en lugar de que mida 90, 60, 90, mide 92, 61, 93. Pregunta, porque se pasó unos centímetros, ¿la rechazarías? No, hombres. No, claro que no. Ah, No. Entonces, No soy Dios ahora, para al perdonar. revés, que en lugar de que sea 90, 60, 90, sea 80, 140, 100, ahí el error es más grande y ya llega a ser importante, ¿no? Ya en lugar de que tenga una cintura de 60, pues tiene una cintura de 140, ¿no? Tipo la mía. Así me Entonces, gusta. sí, me explico. El error relativo es interesante porque te da una idea de cuánto te puedes equivocar, o sea, que corresponde de acuerdo al concepto. Si el concepto es una tableta, o sea, una tarjeta donde está siendo impresos, pues tienes que ser muy exacto, ¿no? De hecho, si se fijan, muchas de esas cosas hasta no la hacen ni humanos, ¿no? La hacen robots. O sea, por ejemplo, un procesador no lo hacen personas, No, hacen máquinas, porque tiene que... ¿Cuánto es el error relativo que puede haber ahí? es que también son soldaduras muy, Ajá, muy muy chiquitas, demasiado juntas. pequeñas. Ajá. Exacto, sí, yo lo he visto con las tarjetas madre y todo eso, ¿no? Que las soldaduras son muy, muy precisas. O sea, ahí el error tiene que ser mínimo, tiene que ser una máquina, no puede ser una persona. El error porcentual es el error relativo multiplicado por 100. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo digo, a ver, pues de mis estudiantes, ¿cuántos me calificaron mal? Pues me calificaron mal un 10%. 90% me califica bien. O sea, lo ves ya como un concepto de cada 100, cuánto es esto, cuánto es lo otro, ¿no? Es como muchas cosas, o sea, este, como ahorita, por ejemplo, que es época de elecciones y todo eso, ¿no? Dicen, al presidente lo apoya más del 50% de la gente. Y ya lo que lo ves en por ciento, dices, ah, pues ese 50% son millones, ¿sí? Pero también dices, bueno, pero también la gente que esto, el otro, pues también son millones. Entonces hay que ver con respecto a por cientos cuánto es lo que a lo que te estás refiriendo, ¿no? O sea que cuando dices la inflación subió un punto, ah, pues es un punto, pero velo en manera porcentual, que un punto puede representar miles de millones. Entonces, regresando, fuentes de un error, truncamiento, redondeos, errores del operador, errores humanos, errores de capacitación, o sea, a la gente no le enseñan bien cómo usarlas, cómo medir, y a partir de ese error que tenemos, pues medimos primero el error absoluto, ¿sí? O sea, por ejemplo, el caso, ¿no? El error absoluto, por ejemplo, hoy llegué tarde 2 minutos, ese es mi error absoluto. Mi error relativo, a ver, vamos a ver cuánto fue mi error relativo. Se supone que llegué 2 minutos y la clase dura 60. Entonces, ese fue mi error absoluto, 0.03, o sea, un 3%. Sí, claro, sí, eso es 0.33. Sí, ese sería mi error relativo, o sea, que fue un error, pues poquito, ¿no? Por 100. Mi error en porcentaje, pues sería ese, ¿no? Sería 0.3%, o sea, llegué un 3% tarde. ¿Sí? De hecho, cuando estábamos en presencial, que la gente tomaba lista y ese tipo de cosas, bueno, yo no tomo. Me acuerdo mucho que decíamos con los muchachos, decían, ¿cuánto puedo llegar yo tarde? Y me decían, por 10 minutos. Y le digo, ah, ok, ¿y ustedes también? Ah, no, pues nosotros 20. Ah, Chihuahua, ¿y por qué? Digo, ¿qué relativo? El alumno puede llegar 20 minutos tarde y el maestro nada más puede llegar 10. Digo, no, hay que ser parejos por lo menos en eso. Digo, si yo llego, yo puedo llegar, si ustedes pueden llegar tarde 20 minutos, que es decir, un 33%, ¿sí?
Por ejemplo, llegar a clase 10 minutos tarde, equivaldría a casi el 17%, ¿sí? O sea, tendrías un error del 17%. Por ejemplo, una pregunta. Si yo les digo que mi promedio de la licenciatura, es decir, cuando estuve en la ingeniería en el TEC, mi error fue del 14%, ¿qué significa? ¿Qué promedio saqué? Pues como 80 y tantos, ¿no? Si fue del 14%, ¿cuál fue mi error? ¿80 y pelos, no? 86. ¿Sí? Sí. Ahora, Sí. ¿por qué ese fue el error? ¿Cuál es el estudiante cuál es el promedio que debería de haber sacado? ¿Para aprobar o O el cómo? promedio general, o sea, el promedio Ah, que su promedio, pues, 100. ajá, Pues es lo perfecto, ¿Estás sí. máximo. Ajá. diciendo que, a ver, si por ejemplo ustedes contratan a un médico, contratan a un abogado, ¿no esperarían que hubiera sacado 100? Es decir, que aprendió todo lo que tenía que aprender. Ah, pues sí, ¿Sí, no? sí, Entonces, Sí. ¿cuál es el error aceptable en los tecnológicos? el 70. Ajá. ¿Ese es el error? Ah, no, o sea, Ah, el no. 30. El, El 30%, Ajá. que es un error muy grande. Ahora, Sí. una pregunta, ¿cuánto es el error en la universidad, ¿En autónoma? en la autónoma? ¿Cuánto es el error aceptable? 40. 40, ajá. 40%. Una pregunta, ¿ustedes estarían contentos con un médico que hubiera tenido un error del 40%? Pues si es mi amigo, sí. No. pues hay que darle chance, pues ¿qué tiene? No, sí, ¿verdad? No, que pues es el médico, es el que te va a curar, el que... Pero a veces la escuela no demuestra mucho, profe. A veces son No, claro, buenillos. No, sí, a veces son buenillos. Y aunque no hayan tenido en sus materias por X cosa, a lo mejor estaba nervioso en el examen o cosas así. a ver, de nuevo, como les platicaba en el video, tienen razón, eso yo no lo niego. La diferencia básica es en que sepas separar entre un profesional y alguien que resuelve problemas, ¿sí? O sea, yo puedo tener una persona que resuelve problemas y lo hace bien, pero uno no resuelve todo tipo de problemas. Y segundo, la diferencia y por el que van a cobrar algún día, o sea, Ujú. piénsenlo así. La diferencia en que cuando yo termine y tenga mi título de ingeniero no nada más es por el papel, sino es por las capacidades y por las habilidades matemáticas y de ciencia que yo tengo. Sí, La otra pues. persona, como dices tú, es muy buenilla y sí es cierto. O sea, les pondré el caso, mi mejor amigo no terminó, bueno, terminó la prepa con tranzas, pero ni no la terminó. Y el cuate es muy bueno en lo que hace, Mm, pero no tiene nada que ver con matemáticas ni con eso. O sea, es de los que andan en Interapas, de los que cortan el agua. Pero ujú. bueno, él es muy bueno, es muy inteligente, capaz, lo que tú quieras, pero él no es un profesional, ¿sí? Ajá. O sea, y es el caso de ustedes, que seas un profesional. Un profesional, asumimos que tiene los conocimientos matemáticos y de ciencia y de humanidades que da una carrera profesional, o sea, la educación superior, ¿ok? Que eso no tiene nada que ver con que sean menos inteligentes, más inteligentes, o que sean buenillos o que sean malillos, eso no tiene nada que ver. Pero es como las marcas, ¿sí? O sea, por ejemplo, tú puedes comprar antiguamente, en los 80s y en los 90, era muy común las computadoras de caja blanca, es decir, una Ah, sí. computadora que armaban, ¿sí? Y la computadora servía, o sea, servía bastante bien. Pero tarde o temprano, ¿qué fue lo que pasó? Pues todas las computadoras ahora ya son de marca. Y entonces la marca de alguna manera te ayuda, queda también el concepto lo que les decía en los videos sobre las acreditaciones. Las acreditaciones es como una marca extra, ¿sí?
Entonces, cuando tú tienes a alguien que dices, pues viene del TEC de San Luis, el TEC regional, ok, eso ya es una marca. Y aparte su carrera es acreditada, es otra marca, ¿sí? Ujú. ¿El cuate te puede salir malo? Claro que sí, pero es estadísticamente tú puedes decir, pues de tal escuela salen buenos y de tal escuela no. Claro, y de nuevo, regresamos al concepto de error. ¿Estamos? En el error te dice, oye, pues viene del TEC de Monterrey, viene de la UNAM y De el los cuate. tangamangas, ¿no? Exacto. Pero normalmente, lo que sí, o sea, que pueden salir mal, obviamente que pueden salir mal, pero pero se supone que en el grupo, o sea, de cada 100, pueden decir 85 salen bien, y obviamente 15 van a salir mal. Estamos, o sea, de nuevo regresamos, y eso es lo interesante del concepto de error. El concepto de error te dice que lo que ocurre en la vida real es de que las cosas no siempre funcionan como tú esperas, ¿no? O sea, tú te puedes de repente, por ejemplo, a nosotros nos tocó, compramos una camioneta y de repente se le cayó una tapa y nunca supimos dónde quedó y ya después la conseguimos. Pero dices, ¿pero por qué? Si es buena marca, es Nissan, es esto, es lo otro, lo compraste de agencia y tuvo un error. ¿Me explico? Sí. Entonces, pero la pregunta es, ¿todos los que salen de ahí salen mal? No, pues no. Pues no, exacto. ¿Cuántos salen mal? Unos muy pocos, ¿ok? De que pueden salir, claro que pueden salir. Recordemos, yo también doy la materia de probabilidad. Entonces dices, ¿cuál es la probabilidad de que salga mal? Pues muy poca. ¿Puede salirte? Sí, claro, puede salirte. Y de nuevo regresamos a esto. Lo que nosotros le llamamos vida real es de que como hay cosas tan complejas, tarde o temprano algo puede fallar. ¿Están de acuerdo? Ujú. Es como las clases. Las clases yo digo, miren, nos vemos mañana. Y esa es mi suposición, lo que sería lo correcto. Una pregunta, ¿podemos estar 100% seguros que mañana nos vamos a ver? No. No, se No, puede puede caer que el Teams. no. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Sí. Así, Doc. Entonces, sí, la idea es que les quede claro que nosotros vivimos en un mundo con errores y que a pesar de eso funciona. Ujú. Ok. ¿Ok? Sí. ¿Tus maestros tenemos errores? También. Sí. ¿Tus novias tienen errores? Sí. Sí. ¿Tus amigos? ¿Los qué? ¿Tus amigos? ¿Tus Sí, Sí. A los amigos, nada. Sí. Ok, compañeros. Entonces, ya para no tener un error más grande, continuamos mañana. Muchas gracias. Ok, Doc, cuídese. sí, profe. Hasta mañana. Hasta Igualmente, mañana. Doctor. Hasta dale mañana. sobre. Mañana. Hasta mañana. Esperemos. Esperemos.